desde el foro. Otro miércoles que nos enorgullece poder hacer esto que hace un largo tiempo queríamos hacer, que fue un poco uno de los sueños y que lo estamos logrando y venimos marchando. Y hoy con un invitado especial, que no es invitado, pero que hoy es invitado, y que es el presidente del foro. Hoy lo tenemos a Carlos Cristini con nosotros, acompañándonos en esta edición. Y tenemos a los otros invitados que después los vamos a presentar, que son de la UIF. Suena, ¿eh? La UIF. Suena decir que son de la UIF. Dijimos que vamos a hablar de lavado y de blanqueo. ¿Qué tal, Carlos Cristini? ¿Cómo anda el presidente del Foro Regional Bueno, Rosario? muy contento, la verdad seguimos sumando eslabones en la cadena de crear conciencia en la sociedad en la que vivimos y bueno, esto como vos decías bien, Selva, que fue un anhelo de la institución de años, tener un canal de comunicación, porque a veces en todas estas cosas se juega bastante de autista y a veces esto no lo compartís con la comunidad y encontrás muchas veces que la gente te dice, ¿por qué no lo comunican? ¿Por qué no lo informan? ¿Y por qué no hacen un poquito escuela de lo que trabajan y en lo que están? Así que feliz por esto, feliz por hoy tener la compañía de gente que está comprometida con todo el cambio que uno pregona desde un montón de lugares y bueno, la verdad que tener profesionales del nivel y del prestigio de quienes hoy nos acompañan verdaderamente es muy agradable y muy importante, incluso para nuestra institución, para Rosario y para la región, porque son funcionarios que muchas veces estamos acostumbrados a que vos no lo ves en lugares como Rosario y hoy están los dos presentes acá acompañándonos, más allá que el caso de Juan, ahora lo voy a presentar, tiene más su radicación acá, pero hoy Mariano está por otra actividad y ha hecho un hueco para poder Y acompañarnos. porque son áreas del Estado que además, y de gobierno, que además, si bien la gente las escucha un montón nombrar, en general creo que la gente no sabe bien qué tienen que hacer, cuáles son sus responsabilidades. Así que estaría bueno que también conversemos un poquito de eso, ¿no? Para La arrancar. idea, la idea es, efectivamente, como vos decís, yo termino de cursar y de recibirme en una diplomatura de prevención de lavado de activos. Y bueno, son áreas, como siempre se habla, o espacios de la profesión que están poco tratados, muchas veces tratados por gente que no tiene el conocimiento, entonces es peor todavía. Y bueno, teniendo esta oportunidad, sí, por supuesto, vamos a hablar un poquito y le voy a pedir a ellos que hagan una introducción, que nos cuenten un poco y después entrar en algún tema a lo mejor más puntual. Y ojalá sea un ámbito donde ellos se sientan cómodos y cada vez que haya la oportunidad de comunicar o de hablar o de crear conciencia, sepan que tienen las puertas abiertas. Sí, siéntanse cómodos, porque esto es un stream y los streams la gente se siente cómoda, se siente relajada, todos hablamos, todos nos interrumpimos, esa es la onda. Así que participamos, ¿eh? Así, Bueno, los voy muy a participativo. presentar. Nos acompaña Mariano Ezeiza, que es director de litigios penales de la Unidad de Información Financiera, y Juan Lafontana, que es subdirector de la Agencia Regional Central, Dirección de Coordinación de Agencias Regionales de la UIF también. Bueno, bienvenidos, es un gusto y bueno, no sé, en primer lugar te doy la palabra a vos, Mariano. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor participar del foro. Es verdad, si bien vine por otra actividad, lo cierto es que estos espacios me parecen sumamente importantes para poder acercar al público un poco lo que hacemos como institución y porque entiendo que es una institución que genera un poco de ruido, quizás de miedo frente al desconocimiento a veces respecto de qué puede hacer y qué no. Y más allá del tema que vamos a tratar hoy, en la medida de lo posible, con la mayor profundidad que se pueda, les voy a comentar un poquito de, bueno, qué hacemos, qué es la UIF, un poco lo que estabas preguntando vos. Eh, la UIF, si bien su nombre es Unidad de Información Financiera, lo cierto es que se llama así porque la palabra inteligencia en nuestro país es una palabra que hace ruido, quizás un poco vinculada a la actuación de organismos de seguridad o de las Fuerzas Armadas en alguna otra época. Mal utilizada, porque la Mal inteligencia en utilizada. seguridad es necesaria.
digamos. Exacto. Estás en una institución que defiende el uso de esa palabra. No, pero además Nota no es la no. institución, digo, somos expertos en seguridad, digo, estudiamos seguridad y no existe nadie que diga que no puede, que no deba existir la inteligencia en materia de seguridad. Y esto es seguridad. Bueno, precisamente, nosotros somos un organismo de inteligencia fiscal. Exacto. Eso es una cuestión que hay que tenerlo bien Qué presente. Y tenemos una particularidad que muy pocas WIF en el mundo la tienen. De hecho, está el caso de México y hay otro país asiático más que la tienen. Pero son solo 3 que tienen la posibilidad, además de que el organismo de inteligencia se pueda presentar como querellante en procesos penales para perseguir el lavado de activos y colaborar con el Ministerio Público Fiscal, en su caso, o los juzgados de instrucción, según la jurisdicción que toque. Es decir, en una causa, yo te voy a ir interrumpiendo, Bien, quizás Carlos perfecto. también, para que la gente entienda. Digamos, hay una causa, supongamos, y para poner un ejemplo, hay alguien que se lo está imputando por narcotráfico, entonces citan a la UIF para que traiga pruebas y diga si esta persona, por ejemplo, estaba lavando dinero de tal manera, estaba, ¿sí? Blanqueando el dinero o lo que sea. ¿Cuáles Sí serían y los no. términos? Y bueno, Parcialmente sí sería. a ver, ¿cómo sería una explicación de un ejemplo? En primer lugar, hay que tener presente que la información que nosotros generamos sirve simplemente como una guía para los fiscales y los jueces que puedan después pedir las medidas de prueba. Como es información de inteligencia, o sea, nosotros la obtenemos sin respetar las garantías propias de un proceso penal, no puede ser utilizada como prueba de cargo en un proceso penal. Y somos muy celosos en el cuidado de eso, cuando intervenimos como querellantes y cuando colaboramos de otra forma. ¿Y por qué te decía parcialmente sí? Si, por ejemplo, una investigación por narcotráfico, se acusa a una persona, no es que automáticamente nos citan o necesariamente nos vayan a citar. La UIF tiene distintas formas de participar en un proceso penal propiamente dicho. Una de ellas es a través de colaboraciones hacia los fiscales. En este caso simplemente hacemos el informe de inteligencia y se los mandamos, pero no participamos en el A proceso. pedido de los fiscales. A pedido del fiscal o del juez. O de, Y la otra forma es sí interviniendo como partes querellantes, que ahí nos presentamos en el proceso espontáneamente. Hay veces que nos corren vista, pero no está previsto en el proceso así. Nos presentamos espontáneamente y eventualmente, si se trata, por ejemplo, de una investigación por narcotráfico, nosotros pedimos que se formule la acusación por lavado de activos. Para entender un poco esto también resulta importante tener en cuenta cómo funciona el tipo penal de lavado de activos y cómo llegamos a este rol también. Nosotros, a partir de una serie de recomendaciones que efectúa el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, en el año 2000 se sanciona la ley 25.246, que es la ley de lavado. El GAFI, si bien es una organización que compone partes de muchos países y que ha nacido en el seno de la OCDE, formalmente no forma parte de ese organismo. Pero el cumplimiento de estas recomendaciones que te efectúa el GAFI es el que te permite medir la efectividad de tu sistema de prevención en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Con lo cual, el GAFI va haciendo recomendaciones y después evalúa a los países a través de una serie de evaluadores que van proponiendo y se hacen evaluaciones mutuas entre los distintos países que van circulando a través de lo que se llaman rondas y en un primer momento se evaluaba todo lo que se denomina cumplimiento técnico, que es la normativa que hace el sistema de prevención de lavado de activos. Actualmente estamos cursando una evaluación que ya es la cuarta ronda de evaluaciones del GAFI, donde se está evaluando no la normativa, sino que se está evaluando la eficacia del sistema de prevención. Tal cual. Y acá hay una cosa que es sumamente relevante porque hubo un cambio de paradigma en los últimos años, que tiene que ver con el enfoque basado en riesgo. Se dejó de lado un enfoque taxativo tendiente a cumplir con una política de conocimiento del cliente, a pasar a la pretensión, cuanto menos, de que el sistema tienda a aplicar el enfoque basado en riesgos. ¿Qué es esto? Que los sujetos obligados del sistema puedan agarrar y, además de conocer a su cliente, aplicar medidas de debida diligencia tendientes a
por así decirlo, acreditar o conocer cuál es el origen de los fondos. ¿Por qué es importante esto del origen? Vuelvo a lo que decía en principio. Bueno, a principios del 2000 se sanciona la ley 25246 y la figura de lavado había sido establecida en el Código Penal como una figura de encubrimiento. Claro, esto nos generó algunas cuestiones a nivel internacional. De hecho, en su momento, a partir de la primera evaluación que estuvimos un tiempo en lista gris, en el 2009, hizo que para salir de la lista gris tuvimos que modificar varias cuestiones de nuestro ordenamiento. En el 2011 se reforma el Código Penal y mediante la ley 26683 se incorpora la redacción, más o menos como la tenemos ahora, del artículo 303, que esa redacción no es caprichosa y viene a cumplir con la recomendación tercera del GAFI. ¿Qué te decía esa recomendación? Bueno, los países tienen que adaptar su normativa a la tipología de lavado de activos conforme la Convención de Viena y la Convención de Palermo. Esto básicamente lo que te está pidiendo es que tipifiques un delito penal que permita perseguir el lavado de activos para luchar contra el crimen organizado, principalmente vinculado al narcotráfico. Te interrumpo, Mariano, ahí, justo el otro día, lo traigo 2 minutos y no Sí, quiero sí, no hay interrumpirte en que lo sigas el análisis porque está perfecto. En una reunión, por una cuestión en la Secretaría de Convivencia y Control Urbano de la municipalidad, salta un problema del continuo robo de los cables, viste, que se hace todo con el fin de obtener cobre y después vender. Entonces la normativa que hay por ese tipo de delito es casi asimilable a una falta, con lo que vos allanás, encontrás los cables robados, todo lo demás, y a los 2 días el desarmadero ese está otra vez abierto. Entonces un poco le planteábamos en esas tipologías que vos mencionás, que es cómo se va escribiendo las distintas corrientes que se van actualizando en la forma de cometer delitos, de que por qué era conveniente empezar a tener un relacionamiento con la UIF de alguna manera para entender que ahí venía un delito que a la larga y a la corta iba a ser un delito precedente tributario que iba a terminar en lavado de dinero. Entonces, posiblemente habría que armar la cuestión procesal para que no termine en una falta y termine en algo mucho más profundo. Sobre todo cuando fue el caso de un gran desarmadero que, cuando aparece la posibilidad de la clausura, aparece un ejército de abogados para defenderla. Entonces, no estamos hablando de un chatarrero de la calle que hace 100 gramos de cobre, de un pincho. Estamos hablando de una organización que ya presupone una cuestión de magnitud distinta, a donde, bueno, la realidad es que vos cortás de alguna manera con eso, o eso sigue siendo una máquina de generar problemas en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Sí, sí, un poquito agrego a esto, entonces, decir, ¿cómo la UIF trabaja a partir de qué? De una denuncia que le llega de algún organismo del Estado, digo, puede ser la Justicia Federal, puede ser un gobierno, o de oficio. Sí, Digo, ¿cómo empiezan las investigaciones? No, va creando un sistema también de informantes entre los cuales estoy yo. Por eso está bueno que en esto, que va tu pregunta, digamos, cómo enlazar esa actividad para que podamos darle forma a hacer algún delito, digamos, que algo constituya delito, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Cómo podríamos generar esa articulación, ¿no? Ambas intervenciones son muy relevantes y a eso iba un poco con la explicación. Yo por ahí arranqué desde el fondo para explicar el sistema normativo. Está perfecto. Estamos entendiendo. Pero bueno, en primer lugar, no está con gente ansiosa. El delito no se construye, ¿no? El delito está ahí, la gente lo comete eventualmente, pero no se construye. Y no, un poco lo que decías vos respecto de, bueno, los delitos precedentes. Parte de esto de la necesidad de adaptar el tipo de lavado de activos en forma autónoma, en línea con lo que son las convenciones de Viena y de Palermo, te genera que la forma en la cual algunos países lo han instaurado es, por ejemplo, bueno, mirá, de lavado de activos solo hay determinados tipos de delitos que pueden ser precedentes, o sea, que te genere un ingreso, que ese ingreso vos después puedas ocultar, puedas borrar la prueba del ilícito precedente para dar la apariencia de licitud. Hay países, por ejemplo, como Estados Unidos, donde la discusión en materia de delitos fiscales
directamente está fuera y no son considerados delitos precedentes. Ellos, por ejemplo, tienen una interpretación y hacen una diferenciación entre lo que es el dinero sucio y el dinero negro. Ellos te dicen que el dinero sucio es el que viene de la venta de armas, la venta de drogas, tráfico de trata de personas o cualquier otro ilícito. Y lo que te dicen, el dinero negro es dinero, claro, que fue originado en una actividad lícita, que no fue exteriorizado ante las autoridades públicas y se transformó en negro. Por lo tanto, después si vos pretendés lavar ese delito, no lo podés lavar porque el origen sigue siendo lícito. Esa discusión en Argentina, cuando nosotros en el 2011 modificamos con la ley 26.683 en la ley de lavado actual, lo establecimos al tipo penal como un tipo penal autónomo. Esto quiere decir que vos no necesitas una condena por el delito precedente, pero también amplio. ¿Qué quiere decir amplio? Nosotros no tenemos una tipología de lavados. Si bien la ley 25.246 en su artículo 6 menciona algunos de los precedentes, pero la realidad es que cualquier ilícito podría ser precedente del delito de lavado. Y acá me gustaría hacer una aclaración un poco respecto a lo que dijiste vos. Para que pueda ser considerado un ilícito precedente no se requiere condena, simplemente hay que acreditar la ilicitud del origen de los fondos, pero esa ilicitud debe provenir de un delito propiamente dicho, no de una contravención. Si es a título de multa, es atípico para el lavado. Eso es importante tenerlo presente. Delito del Código Penal. Delito del Código Penal o de alguna ley especial que prevea delitos, pero no sujeto, claro. No tiene que ser una contravención. Si es algo que tenga pena de multa. Inhabilitado, te inhabilito porque nada, te inhabilito local, que sería una falta. Una falta, una contravención municipal, claro, es atípica a los efectos del lavado. Ahora bien, la segunda pregunta, que es la que me decías vos, es, bueno, ¿cómo trabajamos nosotros? ¿Cómo nos nutrimos de información? Bueno, nosotros tenemos distintos canales. Uno de ellos tiene que ver cómo captamos información a nivel internacional. Nosotros somos parte del grupo Egmont, que es un grupo que engloba todas las WIF del mundo, y ese grupo tiene una red segura de intercambio de información, toda de inteligencia entre las distintas WIF. Ahí nosotros compartimos y nos comparten. Tenemos otro convenio que es el convenio de la RAC, que es una red vinculada a lo que es Gafi y que también funciona muy bien en el intercambio de información, y sobre todo lo utilizamos mucho para intercambios con Estados Unidos, con FinCEN, con Uruguay, Brasil y Paraguay, y esa red también nos nutre de información. Eso es a nivel exterior. Pero a nivel interno, nosotros tenemos dos formas de hacernos con la información. La primera de ellas es lo que se conoce como el deber genérico de informar, que está en el artículo 14 de la ley, que es cuando la UIF, como te lo hace la FIP, como te lo hace la aduana o cualquier organismo público, puede pedir a cualquier sujeto público o privado que le informen sobre una cuestión en particular. Esa obligación genérica, la UIF no la puede ejercer de cualquier forma, sino que requiere, para que se dispare esa posibilidad de pedirle información a alguien, es que exista un reporte de operación sospechosa por parte de un sujeto obligado, una denuncia de un tercero, en particular cualquiera, o un requerimiento de la justicia, ya sea Ministerio Público Fiscal o por judicial. Si no se da una de esas tres circunstancias, el pedido de información que se hiciera implicaría lo que se denomina en materia penal una excursión de pesca, y ha sido declarado nulo en varias ocasiones. Entonces, el deber genérico es, le podemos pedir a cualquier sujeto público o privado, es una enumeración bastante amplia la que hace la ley y no taxativa, y frente a ese pedido no resulta oponible el secreto fiscal, bancario, profesional o de ninguna índole. Claro, yo les decía que ahora estamos sujetos a evaluación y nos están evaluando la eficacia del sistema. Para poder salir a jugar a la cancha, por así decirlo, en esta evaluación, nosotros tuvimos que completar lo que era la parte de deficiencias que tenía el sistema normativo. Por ello, en marzo de este año se sancionó la ley 27.739, que entre otras cuestiones incorpora nuevos sujetos obligados, crea un registro de beneficiarios finales, incorpora nuevos sectores que no estaban sujetos a la obligación de informar, pero que eran necesarios a los efectos de cumplir con lo que te va pidiendo el GAFI y poder ir a demostrar eficacia. Quiero hacer una aclaración.
el sistema está tan bien pensado que tiene, como bien dice Mariano, permanente autoevaluaciones dentro del mismo sistema. No es muy común en muchas instituciones y esta particularmente es áspera en eso, ¿no? O sea, evalúa, da recomendaciones, deja ejercicio, vuelve a evaluar, vuelve a dar recomendaciones. O sea, es permanente el ciclo de evaluación y de sugerencia, ¿no? Sí, sí, exacto. Y de hecho a nivel mundial hay sanciones muy severas vinculadas a no pertenecer, ¿no? Afectan mucho al comercio. Hay estudios incluso que te está medido que quedar en lista gris implica un 7,6 puntos del PBI, con lo cual es muy duro para un país entrar. Pero bueno, independientemente de eso, una de las cuestiones era cómo tenemos la información. Bueno, la primera es esta obligación genérica. Y después la segunda, que es la que más genera, por así decirlo, injerencia de la UIF, es la que surge del artículo 21 de la ley de lavado, que es la dinámica opuesta. Ya no es la UIF pidiendo información, sino que una determinada cantidad de sujetos que están especificados en la ley, una lista en el artículo 20 de la ley, que son designados como sujetos obligados, y ya ellos, por realizar alguna actividad específica que está en la ley, tienen que brindar información a la UIF respecto de determinadas circunstancias. Ahora les voy a explicar cómo se mide ese parámetro de que hay que informar y que no. Claro, en este caso, el requisito para que surja la obligación de brindar el reporte de operación sospechosa tiene que estar enlistado en el artículo 20 y respecto de cada uno de los sujetos o actividades previstas en esa lista, tiene que haberse dictado la reglamentación específica por parte de UIF. Bueno, en estos casos, tanto en la obligación genérica del artículo 14 como en la obligación específica del artículo 21, no es que la obligación pasa a estar en conocimiento de las autoridades y pasa a ser obligación pública. Muchas veces nos han preguntado, bueno, pues yo lo estoy traicionando a mi cliente, por ejemplo, un escribano haciendo una operación, si le informa a la UIF que no tengo el origen de los fondos, bueno, no. Esa información sigue estando sujeta al secreto, pasa de la órbita privada, el 156 y 157 del Código Penal que exponen la violación de secretos profesionales, y pasa a estar a la tutela de el artículo 22 de la ley de lavado, que prevé también sanciones de prisión por divulgar secretos de los informes de inteligencia, que incluso a nosotros, como empleados de la UIF, nos sigue vigente la prohibición de brindar información hasta después de dejar el organismo. Entonces, en primer lugar, si yo estoy dentro de la obligación específica, cumplo en una de esas actividades, tengo el deber de informar, esa obligación sigue siendo secreta. El informe de inteligencia que se puede llegar a elaborar, digo se puede porque no se hace informe de inteligencia respecto de todo reporte de operación sospechosa. Nosotros tenemos una matriz de riesgo que se nutre de la información que dan de los distintos sujetos, y según el tipo de informe se nutre esa matriz de riesgo y vemos en algunos casos, según la gravedad del caso, si se abre un informe de inteligencia que denominamos IDI. En ese informe de inteligencia, lo primero que no está, si bien nosotros tenemos la información pero no figura en el informe, es el sujeto que informó. Eso no forma parte de la información que eventualmente, si se comparte, se va a compartir. En segundo lugar, cuando se comparte, por las diseminaciones que hacemos a la justicia o al Ministerio Público Fiscal, nosotros tenemos dos convenios. Uno firmado con la Procuración General de la Nación, que son los jefes de todos los fiscales, y otro con la Corte Suprema, que están arriba de lo que son juzgados y tribunales de la justicia federal. En esos dos convenios, que son prácticamente, dicen lo mismo, nosotros hacemos hincapié en que la información que damos no es prueba, que no es accesible a las partes y que no puede formar parte directamente del legajo. No es accesible a los defensores ni nada, es simplemente para el fiscal y le funciona como una guía. El fiscal después tiene que sabe dónde está la cuenta, bueno, tiene que ir a acreditarlo con la medida que pueda tener control de parte. Esto es muy importante y nosotros incluso en algunos casos en los cuales hemos tomado conocimiento de filtraciones, eso por una nota periodística o lo que sea, hemos radicado denuncias penales, al menos en esta gestión es muy celosa respecto de esta cuestión. Ustedes, perdón, cuando actúan como querellantes, ¿ustedes eligen en qué causa van a actuar como querellantes? Sí, nosotros tenemos recursos limitados, obviamente,
y en procura de cumplir con la recomendación cuarta del GAFI, que te pide que vos ataques el financiamiento de estas organizaciones criminales, lo que hacemos es, tratamos de presentarnos en los casos de mayor relevancia y destinamos mayormente nuestros recursos a la persecución de lo que es el decomiso y la aplicación de Y sanciones más siguen, severas. hacen seguimiento, por ejemplo, ustedes, supongamos que ustedes no eligen actuar como querellantes en algunas causas, pero tienen esta información, ¿se la mandan a los tribunales federales, por ejemplo? Obvio, si nosotros... Ustedes le envían. Entonces, por ejemplo, Selva Raggio, acá estamos viendo que tiene unos movimientos, a ver, porque investiguen, acá tienen la investigación hecha por nosotros, y ustedes después hacen seguimiento que la justicia federal haya hecho algo con esa información. ¿Que cumplan con las medidas de prueba? No, eso no se hace. Estimamos que el Ministerio Público Fiscal, que es el titular de la acción pública, porque el sistema está previsto así, cumpla con la obligación de... Eso lo lleva adelante el Ministerio Público. Sí, depende, bueno, que a nosotros recién ahora tenemos sistema acusatorio en la provincia de Santa Fe, digo, y en general en el país no hay sistema acusatorio en el sistema federal, en las provincias que, bueno, recién ahora estamos trabajando en eso. Y lo que digo es porque acá hubo, por ejemplo, un caso resonante, y se me ocurrió traerlo ahora, se me vino a la cabeza, tampoco tan resonante, pero sí nos alimentamos porque nosotros profundizamos sobre la cuestión. ¿Qué es lo que pasó? Un corredor de inmuebles, sale en los periódicos como que había estado denunciado por lavado y bla, 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 un poco. Entonces, nosotros tenemos dentro del staff, en el foro, de miembros del foro, tenemos corredores y demás. Entonces, personalmente se me ocurrió preguntarle a esa gente, digo, che, ¿pero qué pasó con este caso? No, y nosotros la verdad es que nosotros no quisimos matricular cuando nos enteramos de la denuncia de lavado, y entonces esta persona fue a la justicia provincial a exigir que nosotros matriculemos. Era una disputa sobre matriculación o no cuando no cumplía las condiciones para estar matriculado. Exacto, gracias. Entonces, la gente de la Cámara dice, nosotros nos vamos a matricular porque acá hay una denuncia de lavado. Perfecto, entonces esta persona va a la justicia provincial, como digo, que es la que compete para este tema que estaba en cuestión. Y por supuesto, el juez provincial, como no había condena en la causa federal por lavado, le exige al colegio que matricule. Acá no hay ninguna condena por lavado, ustedes tienen que matricular. Lo anecdótico y lo que traigo, digo, por este seguimiento, es que la causa era del 2008 y esto pasó el año pasado y en el transcurso de este año, ¿no? Una causa que arranca hace 15 años atrás y que los tribunales federales ni siquiera no habían condenado ni no condenado, digo, ¿no? Cada vez que estaba por prescribir, metían algo, ya sabemos cómo es esto, algún movimiento en la causa para que no prescriba. Entonces, por eso se me ocurría en este relato tuyo, que digo, ustedes por ahí hacen un esfuerzo de una investigación, lo llevan a la justicia federal, bueno, ahora ustedes son los encargados de hacer algo con esta investigación y que después, ¿no?, esto tenga un final feliz. Sí, lo cierto es que el sistema en general de la Argentina tiene múltiples deficiencias y bueno, es un problema transversal a nivel país el que estás mencionando. Mariano, ¿eso se llega a evaluar cuando Gafi hace una evaluación? Es lo que están evaluando, de hecho. Claro, por eso lo traje. Perdón, es lo que están evaluando, la eficacia precisamente. Claro. Y esta es porque la institución puede estar trabajando con un nivel de eficacia, pero otros componentes de la cadena no tengan el mismo, ¿no? Por eso acá lo importante respecto de lo que mencionás, en ese caso, independientemente de las decisiones que hayan tomado los tribunales y el tiempo que haya transcurrido, lo cierto es que lo que se pretende con el sistema es que el output no sea la solución simplemente judicial. De hecho, de esto se trata el enfoque basado en... Claro, el sistema de prevención. De esto se trata el enfoque basado en riesgos. Y un poco acá también está importante en la comprensión por parte del sector privado, los sujetos obligados, que son socios estratégicos nuestros, de cómo actuar. Por ejemplo, en el caso de un corredor, bueno, ellos están designados como sujetos obligados. En el caso de ellos, cada corredor, según la zona geográfica donde se ubique, según el tipo de clientes que tenga habitualmente, tiene que elaborar sus manuales, hacer una autoevaluación de riesgos, y en función de los riesgos que ya les digo, pueden ser geográficos, de actividad, de perfil de clientes, se elabora un perfil transaccional de esos clientes. Claro,
en la medida en que la operación que te esté pidiendo hacer esa persona, lo primero que te dice el enfoque basado en riesgos es que vos midas en función del perfil transaccional de esa persona si esa operación es inusual o no. Si está por fuera de ese perfil transaccional, hasta el momento tenés una operación inusual. ¿Qué tenés que hacer frente a eso? Primero, sin decirle para qué es, pedirle más información vinculada a el origen de esos fondos. Porque puede ser una operación inusual, pero puede estar debidamente justificada. Que es una operación inmobiliaria que, no sé, la persona por ahí tenga alguna actividad lícita que no le dé los fondos para eso, pero te acredita que tiene una donación, te acredita que ha heredado dinero. O sea, podría haber múltiples situaciones en las cuales termine justificando. En esos casos, la cosa queda en esto es una operación inusual, me hago una carpetita, me la guardo, pues tengo como sujeto obligado tengo el deber de guardar la información y me la guardo en caso de que me supervisen y nada más. No tengo que hacer nada más. Ahora bien, si yo pido información y no me la dan o no la puedo conseguir por otros medios directamente, ahí esa operación que era inusual pasa a ser una operación sospechosa. Y ahí sí tengo la obligación de reportar. Y mi obligación como sujeto obligado termina con el reporte. La idea, lo que pretende evitar el sistema, es que nos llenemos de reportes que en realidad eran operaciones inusuales nada más, que terminan saturando el sistema y a la matriz de riesgo tampoco le sirven. Entonces, Mariano, lo escuché en cursos de formación que he tenido y demás, que uno de los actores del sistema privado que genera información es el segmento financiero, el sector financiero. Que a veces dicen que cuando se ven desde el lugar que están ustedes, las estadísticas es enorme con respecto a la generación de reporte de operaciones sospechosas con respecto al resto de los sujetos obligados. ¿Está esa cuestión de que el sistema financiero termina reportando cualquier cosa o realmente hay un origen de fundamento en esa enorme cantidad de generación de reportes? Permítanme poner un timing, ¿Sí? porque quiero preguntarle a Juan cómo está haciendo la oficina en Rosario, porque necesitamos saber cómo está haciendo la oficina en Rosario. No que no le contestes a Carlos, sino que rapidito que nos quede, que quiero que Juan nos cuente eso y después antes de irnos, por supuesto, esto que estaba en nuestra difusión, que es cuál es la fina línea entre lavado y... bueno, digo, tenemos 15 minutos. bien, te contesto rápido. Lo del sector financiero, principalmente los bancos, en una época sí, no tengo el número duro de la estadística, hacían mucho reporte de cobertura, se le dice, pero actualmente se ha mejorado mucho con ese sector, tenemos mesas de trabajo, se está charlando y han mejorado muchísimo en cuanto a lo que es la detección y las actividades, las medidas de debida diligencia. Correcto. Y los reportes, la verdad que han mejorado mucho en su calidad. Juan, ¿tienen miedo la gente? ¿Tienen miedo? Habría que preguntarle, la verdad, sí, no creo. Claro, digo, ¿tienen miedo los profesionales? Digo, porque en definitiva... ¿no? Es como todo. Te vienen a perseguir después de que estuviste sentado en mi oficina para querer comprar algo, digo, el profesional que toma conciencia de esto tiene miedo a los riesgos potenciales, claro, de entrada, ¿no? Porque, como dice Mariano, hay una cuestión bastante transparente, si te toma el tiempo de leer las leyes y todo lo demás, bastante transparente, pero tiene una serie de obligaciones, sobre todo en el sector privado, importante. Vos no es que escribí, él lo comentó así rápido, pero el manual lo tenés que escribir, no podés ir a decir a un amigo, che, fulano, me da un manual que lo voy a copiar, porque a lo mejor ese hombre del sector del seguro, y vos sos del sector inmobiliario, no tiene un pito que ver el manual del sector del seguro con el manual del sector inmobiliario. Entonces, hay cosas de responsabilidad que si vos sos cuidadoso y tenés, o te toma el tiempo a veces dentro de la misma página de la UIF de ver algunos sumarios y todo lo demás que son públicos a veces, te das cuenta que cualquiera puede estar en el radar cuando incumple algo y a veces las sanciones no son livianitas. Yo te meto el último bocado porque esto que decís es sumamente importante. A partir de esta gestión de Ignacio Jacobuzzi, nosotros somos conscientes de que las limitaciones que pueda haber y la sobrecarga que pueda generar la obligación de estar como sujeto obligado. Y recientemente se ha modificado la resolución que establecía el procedimiento sancionatorio y además de la posibilidad de incluir la posibilidad de abreviar un procedimiento que evita la sanción severa, que estaba solo previsto para incumplimientos formales, ahora también se amplió a incumplimientos sustanciales con un entendimiento de que
nosotros nos interesa que cumplan, que mejoren su No sistema que queden afuera. y que claro. no queden afuera. Y para ello está la figura del revisor externo independiente, que es el que ayudaría en todo caso a mejorar tu sistema, tu manual y adaptarlo a tu caso particular. Pero bueno, Juancito, te cedo la palabra. Sí, porque Mariano, ¿Qué? acá vos viniste por Juan, vamos a hacer. No, Lo venimos. que era. Bueno, Vinimos juntos. aprovecho los saludos a los dos, Carlos Selva. No, Mariano vino conmigo, los dos juntos. Bueno, como comentaba, estuvo otra actividad casualmente en Rosario, así que me pareció sumamente No, gracias, importante muchas gracias. porque Y que aunque además, nos mordemos la lengua, unas ganas de preguntarle. en la además actividad de que hablar muy bien y ser muy claro explicando, sabe mucho y creo que quedó muy en claro eso. Así que me pareció sumamente importante y gracias por invitarnos. Puntualmente la regional. A ver, inicialmente la UIF estaba centralizada en Buenos Aires, si bien hoy la agencia, digamos, o la sede central está en Buenos Aires. En 2015, si mal no recuerdo, o 2016, fue que por una cuestión de necesidad geográfica se comenzó con se creó la primer regional, que fue la Agencia Regional Norte, que comprende 7 provincias con sede en Salta. Posteriormente, no me acuerdo si era 2018 o 2019, se creó la segunda regional, que es la del Litoral, con sede en Posadas, que comprende Misiones, Corrientes, Entre Ríos. Y el año pasado, también por una cuestión, creo que es de público y notorio, se comenzó con la idea y se concretó en muy poco tiempo la creación de la Agencia Regional Central, que comprende provincias de Santa Fe y de Córdoba. Como pueden ver, y como también es evidente, la gran extensión y las economías regionales y las distintas particularidades de cada región hacen que cada zona tenga sus cuestiones puntuales, sus delitos específicos, como delitos precedentes, que generan tipologías de lavado de activos distintas de una región a la otra. ¿Y ustedes, teniendo estas regionales, hacen un filtro de lo que le va a llegar al nivel nacional o trabajan No, con no, no, no. independencia? Tienen cierta autonomía en dos cuestiones centrales, que una es la cuestión de litigios, es decir, el trámite ante la justicia con investigaciones y colaboración con las fiscalías y juzgados, y por otro lado el tema de las supervisiones como régimen preventivo, que es el trabajo con los sujetos obligados, que insisto en este concepto de socios estratégicos de la UIF. Bien. Inicialmente, cuando se ¿Cómo crean se las portaron normas, los socios obligados de acá de Rosario y la región? ¿Cómo se vienen portando? viene mejorando. Creo que se viene haciendo un muy buen trabajo a nivel nacional, principalmente en lo que es concientización. ¿Quién se porta mejor? Si me decís, bueno, eso digo, abogados, contadores, escribanos, corredores inmobiliarios, ¿quiénes son los que se están portando mejor? Vamos a decirlo, hay que decirlo y se dijo. Mirá, yo te digo, puntualmente la semana pasada también con Mariano tuvimos una mesa de trabajo con colegios de abogados y UIF de Argentina, puntualmente el Colegio de Abogados de Rosario, Uruguay, Paraguay, y tuvo participación la American Bar Association, que es la Asociación de Abogados de Estados Unidos. Justamente es una mesa de trabajo para conversar sobre la normativa vigente en cada país y ver las experiencias de aquellos países que ya la tienen implementada y la vienen aplicándose mayor tiempo, para ver cuáles fueron las dificultades en la implementación, cuáles fueron las cuestiones que tuvieron que corregir, como para, en esa puesta en común de la mesa, surjan soluciones sin la necesidad de que los países que son más nuevos en cierta normativa no tengan que chocarse contra la pared para poder volver a corregir. En esa charla, la semana pasada, hicimos la comparación entre lo que es escribanos, contadores y abogados. La norma que regula tanto escribanos como la norma de contadores data de 2011. Y cada una, en lo que son la cantidad de sujetos obligados de ese rubro inscripto, creo que era escribanos 11.000 y pico y contadores 4.500, o no me acuerdo si era al revés, disculpen, que no lo recuerdo, y abogados... Porque el escribano enseguida asumió desde el principio que estaba. En el contador hasta hubo zonas grises a veces que decían, no, pero yo no certifico, yo no soy síndico societario, y hubo esas zonas grises que uno lo ve, yo soy contador, lo ve hasta en los debates dentro del colegio de Consejo de Ciencia Económica, ¿no?
Sí, Pero sí. bueno, no quiero interrumpir. No, no es así. Bueno, y abogados es una norma que se creó este año justamente por las exigencias Abogados a nivel tendrían que internacional estarlo fuera ustedes. del Gafi. Bueno, este año Claro, se ahora reguló, sí. es la 48 o 2. La 42. La 42 de 2024 y recién se está empezando a implementar justamente porque no estaba bien en claro y siempre hay reticencia de los sectores en ver si encuadra o no encuadra en lo que son las actividades específicas. Tal es así que a la fecha hay 95 registros solicitados, de los cuales 29 han completado todo el proceso de habilitación. Entonces se está poniendo en marcha y se está viendo. No te puedo decir quién se porta mejor porque hay Pero yo veo antigüedades distintas, pero hay voluntad. un interés bastante Sí. bueno de los consejos profesionales. Yo estoy en 3 provincias en el consejo, en Córdoba, en Cava y acá en Santa Fe. Y veo que vos tenés, cada 2 meses, cada 3 meses, tenés actividad de capacitación, de análisis. En la Bolsa de Comercio la tenés en forma, cada 2 meses tenés actividad. Es como que hay... Es raro ver programas de capacitación de estas instituciones que no tengan la prevención del lavado de activos, financiamiento de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva como un capítulo importante en la capacitación, ¿no? Sí, sí. Hoy medio como que te diría que el que no lo está viendo es porque no tiene interés en verlo, ¿no? Ya para el resto está. Yo creo que hay mayor interés y mayor compromiso tanto del sector público como del sector privado. Y festejo lo que vos decís, Mariano. Me parece que ese puente entre el sector privado y la institución va a ser algo bueno, porque en un momento parecía que era tan grave la guillotina que era o estabas adentro o andate corriendo rápido para que no te agarren, ¿viste? Ahora es... Y vos me decías hoy cuando charlamos que también era de formación tributarista. Oíste que el sistema tributario, cuando expulsa, después cuesta mucho traer de nuevo adentro, ¿no? Al socio. Y bueno, creo que lo bueno es que existan esos puentes para que no queden sujetos afuera, ¿no? Bueno, redondeando también lo que me preguntás de la regional, nosotros en las dos funciones, lo que tiene de productivo el hecho de que haya regionales creadas es la proximidad con el caso. El hecho de ser local, conocer las particularidades de la región y poder orientar los objetivos de la agencia junto con los objetivos generales, exactamente. Y tanto en lo que es, digamos, alineamiento investigativo o para poder realizar estudios técnicos de campo, para ver cuáles son las tipologías puntuales en el delito de lavados propias de la región, según las actividades. El Puerto Rosario, por ejemplo, no es lo mismo que lo que pueda ser la actividad agroexportadora o exportadora de comercio exterior en Salta. Entonces, cada tiene particularidades. El tema del campo, acá hay un montón. Y bueno, esto nos permite también, el hecho de estar presentes en la región, entablar o establecer mesas de trabajo con los distintos organismos y también con el sector privado, para poder colaborar o aunar esfuerzos y poder llevar adelante los casos. Qué bueno, vamos a hablar rápidamente de esto de la fina línea entre el lavado y el blanqueo, ¿no? Bueno, a ver qué nos pueden decir de eso y vamos a tener que ir cerrando. Pero la vamos a seguir. Igual a Juan lo tenemos acá más cerca, así que te vamos y vos, a Mariano, cuando nos visites... aparte lo podemos tener por Zoom, no tenemos problema. Sí, bueno, gracias. Bueno, respecto de la fina línea, sí, es bastante fina, de hecho. Bueno, entiendo que es un tema de interés por el dictado de las leyes, principalmente la 27742, que es la ley base, por así decirlo, que tiene un capítulo específico que establece el tema del RIL y la posibilidad de blanquear. Por una cuestión de tiempo no nos da para desarrollar las cuestiones específicas que hacen al acceso al régimen, pero lo cierto es que cumplidos los recaudos, la principal discusión que se viene dando en los últimos años respecto a este tema es, bueno, qué tipo de delitos son los que te perdona y qué pasa con el lavado cuando los delitos a los cuales tiende este régimen que uno agarre y venga y ponga la plata, básicamente la blanquee, que son los delitos fiscales, si quedan comprendidos o no por el perdón. Bueno, respecto de ese tema, recientemente hubieron 2 sentencias de la Cámara Federal de Casación, de la Sala Cuarta, con distintas integraciones. Uno es el presidente Vera Cucharo y el otro es Vieira Ferreira, que son 2 casos precisamente que vienen de Córdoba, y son casos donde la UIF particularmente ha tenido una postura que nosotros en esta gestión la hemos cambiado. O sea, no tenemos fallo todavía respecto de eso porque lleva su tiempo,
Pero básicamente la postura que venía entablando en ese momento la UIF y que fue compartida por la justicia es que si tu precedente es un delito fiscal y el blanqueo o una moratoria eventualmente, como es el caso de la 27743, que también prevé una amnistía para el que no está familiarizado con la temática penal, es un perdón, borra el ilícito precedente. Bueno, lo que sostienen estos precedentes es que, bueno, te eliminó la evasión o te eliminó el contrabando si solo tiene un componente fiscal, pero la maniobra posterior de lavado, como es un delito distinto, subsistiría y podés seguir persiguiendo esa actividad. Bueno, nosotros ahí tenemos una postura que la cambiamos radicalmente, que tiene que ver con que, bueno, si vos eliminás el delito precedente porque el legislador ha decidido perdonarlo a través de una disposición del Congreso de Política Criminal, eso eliminaría también el caso de lavado. Ahora bien, esto sujeto a ciertos matices, no es que cualquier cosa va a pasar. Lo que sí vamos a hacer nosotros es a chequear que realmente el delito precedente que se metió en el blanqueo o que se pretendió extinguir con la moratoria, realmente no tenga ningún tipo de conexión con el crimen organizado, o sea, que no nos metan plata de la droga, de la trata de personas, de tráfico de armas o cualquier otro delito. Entonces, si en la investigación nosotros agarramos y dictamos esos, sí vamos a agarrar claro, pues en el fondo lo filosófico de esto es que es referido a la cuestión tributaria. ¿Qué es evasión, no? En general, evasión. Claro, pero la evasión, si la evasión es porque también vos en una compraventa de armas de guerra, por ejemplo, puede ser un delito de evasión porque no están tributando el impuesto, pero... Bueno, ahí hay otra discusión. En realidad, si la actividad ilícita puede pagar impuestos. Claro. Nosotros entendemos que la actividad ilícita es de comisión. Vos no por vender droga no pagás impuestos. No. Al revés, si la actividad es lícita, bueno, eventualmente es amnistiable. Y ahí la única discusión fuerte que ahora está quedando es con el tema de las facturas apócrifas. Que, ahora fue retirado de lo que al principio parecía que estaba, ahora no está más. Se sacó un decreto reglamentario diciendo que respecto de lo que es el blanqueo, esto es el régimen de la 27742, 42, no podrías meterlo por blanqueo, pero sí podrías extinguirlo a través de la 27743, que es la moratoria. Y hay otro argumento que es judicial, ya no está en la reglamentación, que lo que te dice básicamente es: si vos ya tenés un ajuste de la FIP en trámite o tenés una causa en trámite, vos no estás en condiciones de blanquear porque ya está en conocimiento del Estado, que es un argumento que bueno, habría que discutirlo jurisprudencialmente eventualmente si se quisiera llevar algún... Y ahí lo único que te quedaría el canal de la moratoria en ese caso. Ahí te quedaría el canal de moratoria, pero bueno, blanqueo, claro. La diferencia son los costos. Estás hablando del 5% contra el 100% en el caso de la moratoria. Del capital, ¿no? Sin las quitas de intereses y demás. Pero bueno, lamento habernos excedido con los tiempos. No, es un placer y la verdad es que queda acá, digo, y de acá arrancamos la próxima porque me parece fascinante y nos quedamos acá justo en el lugar donde queremos más, Así que bueno, me parece que va a estar bueno que lo sigamos de aquí a un mes y medio, una cosa así, donde ustedes también ya van a entrar a trabajar más sobre este tema, ¿no? Y después de octubre creo que podemos hablar con mayor profundidad. Genial. Terminamos el plenario de la Mariano y Juan, siéntanse. Los comprometemos para noviembre. Como les dije al principio, con las puertas abiertas de la institución para tratar o venir a crear conciencia. Convocar, sí, cualquier actividad que quieran hacer en este sentido. La verdad es que las puertas abiertas siempre somos un canal en ese punto de comunicación y bueno, tenemos 60 empresas y muchas y profesionales y muchos de los rubros de los sujetos obligados. Bueno, así que bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Carlos, muchas gracias a cada uno de ustedes, gracias al organismo, gracias a la UIF por permitirles estar acá hoy con nosotros y gracias a todos nuestros oyentes. Nos vemos el próximo. Agofa TV. Una nueva experiencia. Con espíritu de radio. Con imagen de televisión.